Hola a todos, suscríbanse al canal y comenten aquí abajo ideas para el próximo video. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que era martes. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, tibio y familiar, como cada día. Olía a café y al pan de ayer, ligeramente tostado. Tenía una cita médica rutinaria, una de esas molestias de la vejez que sirven para recordarte que el cuerpo es una máquina con demasiadas piezas gastadas. En la radio hablaban de disturbios en la periferia, algo sobre protestas que se habían vuelto violentas. Le quité importancia. En Madrid siempre hay ruido, siempre hay protestas por algo. Era solo otro martes, o eso creía yo mientras me abrochaba los zapatos con dedos torpes. El viaje en metro fue extrañamente tenso, no por mí, sino por la gente. Las caras no eran las de siempre, las de la rutina diaria. Había una inquietud en el aire, una especie de vibración subterránea que no tenía nada que ver con el traqueteo del tren. Las miradas de la gente se cruzaban con nerviosismo. Algunos hablaban por teléfono en susurros apurados, con el ceño fruncido. Las sirenas, que en la superficie ya eran insistentes, aquí abajo se sentían como un eco lejano y ominoso, un latido enfermo de la ciudad. Era el tipo de ambiente que precede a una tormenta, cuando el cielo se oscurece y los animales buscan refugio. Llegué al hospital y la sensación no hizo más que empeorar. Había más gente de lo normal en la entrada, pero no eran pacientes esperando. Eran grupos dispersos mirando hacia la calle, hablando con una urgencia que no encajaba con la calma habitual de las citas programadas. Un par de policías nacionales, con cara de pocos amigos, estaban apostados junto a las puertas automáticas, con las manos cerca de sus armas. Dentro, la sala de espera de mi consulta estaba casi vacía, lo cual era todavía más extraño. Me senté en una de las sillas de plástico, el suelo de linóleo brillando bajo las luces fluorescentes, y esperé. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono y frío. La recepcionista, una mujer joven con gafas, tecleaba en su ordenador con una concentración forzada, como si intentara ignorar el mundo exterior. A través del gran ventanal que daba al pasillo principal del hospital, se veía un flujo constante de personal médico moviéndose con una rapidez inusual. No eran los pasos tranquilos de un día normal, sino carreras cortas y tensas. Eran como hormigas cuyo hormiguero ha sido pateado. La normalidad era una cáscara muy fina ese día, y se estaba rompiendo a cada segundo que pasaba. Entonces lo vi. Sucedió al otro lado del cristal en el pasillo. Al principio pensé que era una simple discusión, un paciente alterado, algo que ya había visto antes. Un hombre de mediana edad vestido con ropa de calle se encaraba con una enfermera. Pero no había gritos, no al principio. Era su postura lo que estaba mal. Estaba encorvado, con los hombros tensos, como un animal a punto de atacar. La enfermera intentaba calmarlo con gestos, manteniendo la distancia. Detrás de ella, un celador se acercaba con cautela, probablemente alertado por la tensión que emanaba la escena. El ataque fue de una velocidad y una brutalidad que me helaron la sangre en las venas. El hombre no empujó a la enfermera, no la golpeó, se abalanzó sobre ella. Fue un movimiento primitivo, una explosión de violencia pura que no buscaba herir, sino desgarrar. No había técnica, no había ira en su rostro, solo un vacío absoluto, unos ojos vidriados y fijos en su presa. La enfermera no tuvo tiempo de gritar. Cayó hacia atrás con el peso del hombre encima, y lo único que pude ver fue el movimiento frenético y salvaje de su cabeza, como un perro rabioso sacudiendo un trozo de carne. El vidrio ahogaba el sonido, y eso lo hacía peor. La escena era una película muda y grotesca. El celador intentó intervenir, pero otro hombre que había estado apoyado en la pared como un paciente más, se interpuso. Se movió con la misma rapidez inhumana, con la misma intención vacía. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. No hubo lucha, solo un golpe sordo y el cuerpo del celador deslizándose hacia el suelo. El caos estalló entonces en el pasillo. Gritos, gente corriendo en todas direcciones, una estampida de pánico ciego. Dentro de mi pequeña burbuja en la sala de espera, el mundo se detuvo. No sentí pánico, no sentí el miedo paralizante que veía en los rostros de los que corrían. Sentí algo diferente, una claridad fría, un silencio interior que se apoderó de todo. Era un eco, un fantasma de una sensación que no había experimentado en casi 80 años. Era la alarma que suena en la trinchera justo antes del silbido del primer proyectil. La calma que precede a la acción inevitable, cuando el miedo es un lujo que no te puedes permitir. Mi cuerpo sabía qué hacer antes que mi mente. La recepcionista gritó mi nombre. «Señor Julián Álvarez, puede pasar».
Su voz sonaba lejana, absurda, como si perteneciera a otro mundo, a un tiempo que había dejado de existir hacía apenas 30 segundos. La ignoré. Me levanté de la silla de plástico y mis articulaciones protestaron con un crujido sordo, pero mis músculos respondieron. El dolor de mi cadera era un recordatorio molesto, pero no un impedimento. El viejo motor todavía funcionaba. Mis manos, nudosas por la artritis, se cerraron en puños por un instante y luego se relajaron. Salí de la sala de espera, moviéndome en contra de la corriente de gente que huía. Nadie me prestó atención. Era solo un viejo invisible en medio del caos, y eso era una ventaja. Mis pasos, que normalmente eran lentos y medidos para no perder el equilibrio, se volvieron firmes. No rápidos, pero decididos. Cada paso tenía un propósito. No miré atrás. Sabía lo que había visto, y no necesitaba confirmación. La guerra tiene muchas caras, y esta era una nueva, pero la sensación en el estómago era la misma de siempre. Tenía que salir de allí, no por el pánico, sino por una lógica fría y aplastante. Un hospital, en una situación como esta, no es un refugio, es una trampa mortal. Está lleno de enfermos, de heridos, de gente desesperada. Es un punto de convergencia para el desastre. Mientras caminaba por los pasillos, evitando los cuerpos y los charcos de algo que no quise identificar, mi mente ya estaba trazando un mapa. La salida de emergencia del ala oeste, la que da al aparcamiento trasero, la que casi nadie usa. Un viejo hábito de reconocer siempre las rutas de escape. El aire exterior me golpeó con una mezcla de sol tibio y el olor metálico de la sangre. El sonido ya no estaba ahogado. Eran gritos agudos, el estruendo de cristales rotos, el rugido de un motor acelerando a fondo en algún lugar cercano. El caos no estaba solo dentro del hospital, se estaba derramando por las calles. Vi a un policía intentando detener a una mujer que corría hacia él con la cara desencajada y la boca abierta en un rictus de locura. Él le gritaba que se detuviera, pero ella no lo oía. Tuve que apartar la vista cuando ella se le echó encima. Me dirigí al pequeño aparcamiento de personal donde, en una esquina olvidada, guardaba mi reliquia. No era un coche, no era práctico para la ciudad. Era mi vieja Guzzi, una motocicleta de los años 60 que mantenía con un esmero casi religioso. Era mi único vicio, mi conexión con un tiempo más simple. La cubría una lona polvorienta, la quité con movimientos precisos. La pintura negra y el cromo apagado me devolvieron la mirada. Sentir el metal frío bajo mis dedos fue como saludar a un viejo camarada. Sabía que no me fallaría. El motor tosió 2 veces. El sonido gutural resonó en el silencio tenso del aparcamiento. Luego, con una pequeña nube de humo azul, cobró vida. Era un rugido familiar, una vibración que sentí en todo mi esqueleto. Me transportó décadas atrás, a caminos de tierra y a la sensación del viento en la cara. Me puse el casco, un gesto automático. No por seguridad en el sentido convencional, sino por la coraza, por el anonimato que proporciona. En la guerra, no quieres que vean tu cara. Quieres ser una silueta, una sombra que pasa. No salí disparado hacia la calle principal. Tomé los callejones, las vías de servicio. Navegaba por la ciudad no con la velocidad del pánico, sino con la eficiencia del que conoce el terreno. Madrid era mi tablero de juego. Veía las calles principales colapsadas, coches abandonados en ángulos extraños, gente corriendo sin rumbo fijo. Eran objetivos fáciles, presas del pánico. Yo me movía por las venas de la ciudad, por los capilares que los demás ignoraban. Observaba. Todo era información. ¿Dónde se acumulaba la gente? ¿Dónde empezaba la violencia? ¿Qué rutas estaban todavía despejadas? El viaje a casa, que normalmente me tomaría 20 minutos, se alargó. No por el tráfico, sino por mi propia cautela. Cada esquina era una amenaza potencial. Cada callejón sin salida, una trampa. Vi a un grupo de jóvenes rompiendo el escaparate de una farmacia. No buscaban medicinas. Rompían por romper, una expresión de la anarquía que florecía como una mala hierba. En otra calle vi a una familia intentando meter maletas en un coche a toda prisa, con la mirada puesta en todas direcciones. Huían. Era la decisión correcta, pero quizás ya era demasiado tarde. Llegar a mi calle fue un alivio y una nueva fuente de ansiedad. Estaba extrañamente silenciosa. El edificio, mi edificio, el que ayudé a levantar con mis propias manos de las ruinas de la guerra civil, parecía el mismo de siempre. Un bloque de ladrillo viejo y sólido. Pero yo sabía que la solidez era una ilusión. Un edificio es tan fuerte como la gente que vive en él. Y yo ya no confiaba en la gente. Aparqué la Guzzi en el pequeño patio trasero, oculta detrás de los cubos de basura, y la cubrí de nuevo con la lona.
No quería que nadie supiera que tenía un medio de escape. Subí por las escaleras, no por el ascensor. Necesitaba oír, necesitaba sentir la atmósfera del edificio. Cada rellano era un puesto de escucha. En el segundo piso oí un llanto ahogado detrás de una puerta. En el tercero, una discusión a gritos. En el cuarto, silencio. Un silencio pesado, antinatural. Llegué a mi puerta. En el quinto, saqué la llave con una mano que temblaba ligeramente. No de miedo, sino de la tensión acumulada. Introducir la llave en la cerradura y girarla fue uno de los gestos más deliberados de mi vida. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sólido. Eché los 3 cerrojos, el de arriba, el del medio, el de abajo, luego la cadena. Me quedé un momento apoyado en la madera, con los ojos cerrados, escuchando el latido de mi propio corazón. Estaba en casa, estaba en mi trinchera. El silencio de mi apartamento era un bálsamo. Aquí yo controlaba el entorno. Aquí las reglas eran las mías, pero la sensación de seguridad era efímera. Sabía que esto era solo el principio. La batalla acababa de empezar y el enemigo no solo estaba fuera. Mi primer pensamiento fue el agua. Es lo primero que falla. Es la sangre de una ciudad. Si la sangre deja de correr, el cuerpo muere. Fui al baño y abrí el grifo de la bañera. El chorro de agua clara y fría, pues, fue el sonido más tranquilizador que había oído en todo el día. Mientras la bañera se llenaba lentamente, recorrí el apartamento con la mirada. Mis libros, mis fotografías, los muebles viejos. Toda una vida contenida en estas 4 paredes. Ahora no era un hogar. Era una fortaleza, un almacén, un puesto de observación. Llenar la bañera me dejó sin aliento. El simple acto de permanecer de pie, vigilando el nivel del agua, me agotó. El dolor en la espalda era una daga candente. Cuando finalmente cerré el grifo, tuve que sentarme en el borde de la bañera, respirando con dificultad. Mi cuerpo era mi primer enemigo, mi jaula, un prisionero de 98 años. La mente, clara y afilada por la experiencia, me daba órdenes que mi físico apenas podía cumplir. Esta guerra no la ganaría con fuerza, sino con paciencia y economía de movimiento. El siguiente paso era la puerta. Los cerrojos eran buenos, pero no suficientes contra la desesperación. La estantería del pasillo, llena de libros de historia, era mi mejor opción. Pesaba 1 tonelada. Moverla fue un esfuerzo monumental. Empujé, centímetro a centímetro, con los músculos de mis piernas y espalda gritando en protesta. El sudor me empapaba la camisa. Un dolor agudo en el hombro me hizo ver estrellas. Por un momento pensé que no lo lograría, que el viejo mueble me vencería. Pero la imagen de la enfermera me dio un último empujón de adrenalina. La estantería encajó contra la puerta con un golpe sordo y definitivo. Polvo y trozos de yeso cayeron de la pared. Me quedé apoyado en ella, jadeando, con el corazón martilleando contra mis costillas como un tambor de guerra. La barricada estaba en su sitio. Era un obstáculo físico, pero también psicológico. Era un muro que separaba mi pequeño mundo ordenado del caos que se devoraba la ciudad. Me sentí un poco más seguro, pero el precio fue un agotamiento que me dejó temblando. Tuve que arrastrarme hasta mi sillón. Desde mi sillón, mi puesto de mando, observé mi pequeño reino. La luz del sol que entraba por la ventana empezaba a teñirse de naranja. El primer día de esta nueva guerra estaba llegando a su fin. En mi despensa tenía comida enlatada para meses, un hábito de la posguerra que mi difunta esposa siempre consideró una excentricidad. Fabada, lentejas, sardinas, comida de supervivencia. Nunca pensé que tendría que volver a depender de ella de esta manera. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. El hambre apareció, un nudo en el estómago. Fui a la cocina y abrí una lata de sardinas. Mis manos temblorosas lucharon con el abridor manual, el metal resistiéndose a la falta de fuerza en mis dedos artríticos. Lo que antes era un gesto trivial, ahora era una pequeña batalla. El olor a aceite y pescado llenó la cocina. Comí directamente de la lata, con un trozo de pan duro, de pie junto a la encimera. No por prisa, sino por instinto. En el frente, nunca te sentabas a comer con tranquilidad. Comías rápido, alerta, listo para moverte. Los sonidos de la calle habían cambiado. Las sirenas se habían vuelto esporádicas. Ahora el telón de fondo era un silencio inquietante, roto por gritos aislados. Un grito agudo de mujer, cortado de repente. Un rugido de rabia inhumana. El estrépito de algo grande cayendo a la calle. Cada sonido era una pequeña historia de horror. Cerré las persianas dejando solo una rendija mínima para poder observar. No quería ver, pero necesitaba saber. La oscuridad me ofrecía una falsa sensación de protección.
Mientras masticaba el pan, mi mente volvió a Rusia, al invierno del 42, al silencio de la nieve, tan parecido a este. Un silencio que no era paz, sino la ausencia de vida. Un silencio que ocultaba al enemigo. Recordé el frío que se te metía en los huesos, el hambre constante, el miedo que se convertía en un compañero inseparable. Había sobrevivido a aquello. Había visto a hombres perder la cabeza por mucho menos. La pregunta era si el joven que sobrevivió a Stalingrado seguía viviendo dentro de este cuerpo anciano. La noche cayó por completo. Madrid se convirtió en una silueta oscura salpicada de incendios lejanos. El resplandor anaranjado parpadeaba en mi techo, una luz infernal. No encendí ninguna lámpara. La oscuridad era mi aliada. Me movía por el apartamento como un fantasma, guiado por la memoria. Conocía cada crujido del suelo, cada centímetro de los muebles. Este lugar era una extensión de mi propio cuerpo, sus pasajes, sus rincones, sus debilidades. Tenía que usar ese conocimiento para sobrevivir. Intenté dormir, pero fue imposible. El sueño es una rendición, una vulnerabilidad que no podía permitirme. Me acomodé en el sillón, el que daba a la puerta principal. No podía permitirme el lujo de una cama. Una cama es para los tiempos de paz. En el sillón podía descansar, pero una parte de mi mente permanecería en guardia. Sostuve en mi regazo algo que no había tocado en décadas. La saqué de un viejo baúl de madera junto con algunas medallas deslucidas. Era mi vieja bayoneta. El acero estaba frío al tacto. La hoja, aunque sin filo por los años, seguía siendo un arma formidable en su forma y peso. El mango de madera se ajustaba a mi mano como si no hubiera pasado el tiempo. Recordaba perfectamente cómo usarla. Recordaba el peso, el equilibrio. No era un arma de ataque para mí, no ahora. No tenía la fuerza para un combate. Era un arma de último recurso, una herramienta para mantener la distancia, un símbolo de que no me rendiría sin más. Era un pedazo de mi pasado listo para defender mi frágil presente. Las horas de la noche se arrastraron. Cada crujido del edificio me ponía en alerta máxima. ¿Era el asentamiento normal de una estructura vieja o eran pasos en el rellano? ¿Era el viento en las ventanas o alguien intentando forzarlas? La paranoia es una herramienta de supervivencia, pero también es agotadora. Te consume la energía, te desgasta los nervios. Luchaba por mantenerme en un estado de alerta controlada, sin dejar que el miedo me devorara por completo. Escuchaba, respiraba, esperaba. Hacia las 3 de la mañana oí los primeros golpes en la puerta de un vecino. Eran golpes fuertes, desesperados. «Abrid, por favor, necesitamos ayuda». La voz era de una mujer, rota por el pánico. Luego, la voz de un hombre más agresiva. «Sabemos que estáis ahí. Abrid la puta puerta». Silencio. Y luego, un sonido que me heló la sangre. El sonido de la madera astillándose. Estaban derribando la puerta. Escuché gritos. Una lucha breve y ahogada, y luego un silencio que fue peor que el ruido. No se trataba de los infectados. No todavía. Esto era otra cosa. Eran los vivos, los vecinos. La fina capa de civilización se había desintegrado en cuestión de horas. Ya no eran el señor García del tercero o la joven pareja del cuarto. Eran amenazas, competidores por los mismos recursos escasos, depredadores. El verdadero horror no era solo la enfermedad que convertía a la gente en monstruos, sino la facilidad con la que los no infectados se convertían en otra clase de monstruo por su cuenta. Me acurruqué más en mi sillón haciéndome lo más pequeño posible. La bayoneta pesaba en mi regazo. La barricada detrás de la puerta de repente me pareció ridículamente frágil. ¿Y si venían a por mi puerta? ¿Qué haría? No podría luchar contra hombres jóvenes y fuertes. Mi supervivencia no dependía de la confrontación, sino del sigilo. Tenía que ser invisible. Un fantasma en mi propio apartamento. Un viejo que todos creían que ya estaba muerto o que había huido. Esa era mi única armadura. El amanecer llegó como una promesa incumplida. La luz grisácea se filtró por la rendija de la persiana, revelando un mundo que ya no era el mío. El segundo día. Sobreviví a la primera noche. Era una pequeña victoria, pero no sentía euforia. Solo un profundo y pesado cansancio. Me dolía cada músculo. Mi mente estaba nublada por la falta de sueño. Me levanté y fui a la ventana, asomándome con sumo cuidado. La calle estaba desierta, cubierta de basura y objetos abandonados. Parecía una fotografía de una ciudad evacuada, pero no estaba evacuada. Estaba contenida, esperando. Vi movimiento en una ventana del edificio de enfrente. Una sombra. Alguien más estaba observando igual que yo. Nuestras miradas no se cruzaron.
Éramos dos náufragos en islas separadas, mirándonos a través de un mar de silencio y peligro. No sentí conexión ni solidaridad. Sentí que estaba mirando a un rival, otro superviviente, otra boca que necesitaría comida y agua, otro par de ojos que podría codiciar lo que yo tenía. Decidí hacer un inventario. Era un acto que me daba una sensación de control. Metódicamente revisé la despensa lata por lata. Conté las velas, las cerillas. Comprobé el botiquín de primeros auxilios, vendas, yodo, aspirinas. Todo era lamentablemente escaso, pero mejor que nada. Tenía recursos para aguantar, quizás unas semanas, si era extremadamente cuidadoso. La palabra clave era racionar, un concepto que mi generación entendía perfectamente. Un trozo de pan hoy es mejor que una hogaza mañana si no llegas a ver el mañana. El agua de la bañera era mi tesoro más preciado. La cubrí con unas tablas de madera para evitar la evaporación y la contaminación. Cada vez que necesitaba beber, usaba un cazo y tomaba solo lo imprescindible. El agua del grifo todavía funcionaba, pero por cuánto tiempo más era imposible saberlo. Cada gota que salía era un pequeño milagro que no duraría. Estaba viviendo en tiempo prestado y el reloj avanzaba muy rápido. El sonido del agua corriendo por las tuberías era un fantasma de la normalidad. Pasé la mañana en silencio escuchando. Los sonidos habían evolucionado. Ya no eran gritos de pánico, sino algo más gutural. Un gemido bajo y constante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era un coro de desesperación, el sonido de la infección extendiéndose. A veces se intensificaba, convirtiéndose en un rugido ronco, y era seguido por gritos frescos de terror. Era el sonido de la casa, y yo estaba atrapado en medio del coto. Por la tarde la sed de información se volvió insoportable. Tenía una pequeña radio a pilas. Dudé mucho antes de encenderla. El sonido podía atraerme atención no deseada, pero la ignorancia era igual de peligrosa. La encendí al volumen más bajo posible, con el altavoz pegado a mi oreja. Busqué en el dial. La mayoría de las emisoras eran solo estática, un ruido blanco que parecía el sonido del fin del mundo. Pero entonces encontré una voz débil, temblorosa, una emisión de emergencia. La voz hablaba de una infección de propagación rápida. Aconsejaba a la gente que se quedara en sus casas, que no saliera bajo ningún concepto, que bloquearan puertas y ventanas. Hablaban de síntomas de agresión extrema y pérdida de toda función cognitiva superior. No usaban la palabra muerto o zombie. Usaban eufemismos clínicos, como si ponerle un nombre técnico pudiera contener el horror. Pero yo sabía lo que había visto. No era una enfermedad, era una plaga, una que no se curaba con medicinas. La emisión se cortó de repente, reemplazada por un pitido agudo y luego de nuevo la estática. Se habían quedado sin energía, o algo peor les había pasado. Apagué la radio. La poca información que había obtenido solo confirmaba mis peores temores. Estaba solo. No vendría ninguna caballería. No había ningún plan de rescate. El gobierno, si es que todavía existía, estaba tan perdido como todos los demás. La supervivencia ya no era una cuestión de esperar ayuda, sino de autosuficiencia absoluta. Mi trinchera era todo lo que tenía. A media tarde del segundo día, cuando el sol caía en un ángulo que llenaba mi salón de sombras alargadas, oí los golpes en la puerta. No eran los golpes frenéticos y caóticos de alguien huyendo de un peligro inmediato. Eran deliberados, medidos. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Mi corazón, que había encontrado un ritmo lento y cansado, dio un vuelce. Me quedé completamente inmóvil en mi sillón, conteniendo la respiración. En este nuevo mundo, un golpe en la puerta no era una visita. Era una amenaza. Era alguien que sabía que yo estaba aquí. Alguien que quería algo. ¿Julián? ¿Señor Julián? ¿Está ahí? La voz era de Marcos, el joven que vivía en el apartamento de arriba con su mujer. El del sexto. Un ingeniero, creo. Siempre educado, siempre con una sonrisa rápida en el ascensor. Pero su voz no sonaba educada ahora. Había un temblor en ella, una tensión que intentaba ocultar bajo un manto de falsa normalidad. No respondí. El silencio era mi escudo. Si no respondía, quizás pensarían que el apartamento estaba vacío, que me había ido con los primeros que huyeron. Era una esperanza frágil, pero era todo lo que tenía en ese momento. Julián, por favor, sé que está dentro. Vi su motocicleta en el patio ayer. Mi sangre se heló. Un error estúpido, un descuido. Debí haberla ocultado mejor, haberla cubierto con algo más que una simple lona. Me maldije por dentro. La motocicleta, mi ancla al pasado, se había convertido en un faro que delataba mi presencia. El tono de Marcos cambió. La falsa amabilidad se evaporó.
dejando al descubierto el acero de la desesperación. Necesitamos comida, Julián. Solo un poco. Sabemos que usted siempre tiene de todo. Por favor. Su mujer, creo que se llamaba Laura, empezó a hablar también. Su voz era un sollozo agudo. Tenemos hambre. No hemos comido nada desde ayer. Por favor, solo un poco de lo que tenga. Sus súplicas eran casi peores que las exigencias de él. El sonido de su miedo era contagioso, una vibración que atravesaba la madera de la puerta y la barricada. Me levanté del sillón con la bayoneta en la mano y me acerqué a la puerta con la lentitud de un cazador. Pegué el ojo a la mirilla, un pequeño ojo de pez que deformaba el mundo exterior en una parodia grotesca. Los vi, a ambos. La cara de Marcos estaba pegada a la mirilla, sus ojos desorbitados y oscuros por las ojeras. Parecía 10 años mayor. Tenía la piel pálida y sudorosa. Detrás de él, Laura lloraba retorciéndose las manos. No eran los jóvenes sonrientes de la escalera. Eran espectros, animales acorralados por el hambre. Vi en sus ojos no maldad, sino una necesidad tan absoluta que se había comido cualquier otra emoción. Se habían convertido en una encarnación pura de la necesidad, y eso era más peligroso que cualquier malicia. Los golpes se reanudaron, pero esta vez con furia. Ya no eran nudillos, era el puño cerrado de Marcos. Viejo egoísta, sabemos que estás ahí. Abre la puerta o la echaremos abajo. Cada golpe hacía vibrar la estantería. Vi cómo los libros se tambaleaban en los estantes. Mi barricada, mi fuerte, estaba siendo puesta a prueba. Me aparté de la mirilla, con el corazón bombeando con fuerza. No podía abrir. Abrir la puerta sería mi sentencia de muerte. No me matarían con saña, pero me quitarían todo lo que tenía. Y sin mis provisiones mi muerte sería solo un poco más lenta. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero fue aplastada de inmediato por el instinto de supervivencia. Esta situación me resultaba familiar. Me recordó a una noche helada a las afueras de Leningrado. Un granjero y su familia nos suplicaron refugio en nuestra posición. Lloraban, ofrecían sus últimas patatas, pero nuestro oficial al mando se negó. Dijo que sus llantos podían atraer una patrulla enemiga, que sus bocas eran bocas que no podíamos alimentar. Los dejamos fuera, en la nieve. A la mañana siguiente ya no estaban, solo huellas y silencio. Nunca olvidé la cara de aquel oficial. No había crueldad en ella, solo una lógica fría y terrible, la lógica de la supervivencia. Era él o nosotros. Ahora, 80 años después, en mi propio pasillo, yo era ese oficial. Era ellos o yo. La elección era brutal, pero no era una elección en absoluto. Era una certeza. Me apoyé en la pared junto a la puerta con la bayoneta firmemente sujeta. No iba a hacer ningún ruido. Iba a esperar. La desesperación es como el fuego. Arde con intensidad, pero necesita combustible. Si no se lo das, al final se consume a sí misma. Los golpes continuaron durante lo que parecieron horas. Eran una tortura. Cada impacto era un ataque directo a mi sensación de seguridad. Me imaginaba la madera cediendo, la estantería volcando, y a ellos dos entrando en mi casa, con sus ojos hambrientos devorando mi pequeño santuario. Escuché a Marcos gritar, maldecir, patear la parte inferior de la puerta. Laura sollozaba sin parar. Luego, tan repentinamente como empezaron, los golpes cesaron. Escuché un último sollozo ahogado y el sonido de pasos arrastrándose, alejándose escaleras arriba. El silencio que dejaron atrás era denso, pesado, casi más aterrador que el ruido. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo escuchando. No se oía nada. El edificio había vuelto a sumirse en su letargo mortal. Me acerqué de nuevo a la mirilla. El pasillo estaba vacío. La puerta del ascensor entreabierta. Una quietud de tumba. Habían desistido, por ahora, pero sabía que volverían, o que lo intentaría otro. Mi presencia había sido confirmada. Ya no era un fantasma, era un objetivo. La adrenalina me abandonó de golpe, dejándome con un temblor incontrolable en las manos. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en la estantería y me di cuenta de que estaba empapado en sudor. El encuentro no había sido físico, pero me había dejado más exhausto que si hubiera movido la estantería 10 veces. Era una batalla de nervios y había ganado esta escaramuza, pero la guerra continuaba y mi enemigo ahora tenía un rostro. El rostro de mis vecinos. Mi mente, como un perro viejo y leal, volvió a mi esposa, Elena. ¿Qué habría hecho ella? Era una mujer de un corazón inmenso. Habría llorado al oír a Laura. Habría querido abrir la puerta, ofrecerles una lata de fabada y un poco de pan. Su compasión nos habría matado a los dos. Pensar en ella me dolió.
un dolor sordo y profundo que no tenía nada que ver con mi cuerpo achacoso. Tuve que apartar su recuerdo de mi mente. No podía permitirme sentir. Sentir era una debilidad. La lógica fría era mi única arma. Pasé el resto de la tarde reforzando mi fortaleza. No podía mover más muebles, no tenía la fuerza, pero busqué puntos débiles. Las ventanas que daban al patio interior eran un posible punto de entrada, aunque improbable en un quinto piso. Aún así, trabé las contraventanas de madera desde dentro, sumiendo el apartamento en una oscuridad casi total. Ahora vivía en una cueva con libros y recuerdos, pero una cueva al fin y al cabo. Solo la pequeña rendija de la persiana del salón me conectaba con el mundo exterior. Desde esa rendija, mi puesto de observación, estudié la calle. Era una lección de anatomía del apocalipsis. Vi a uno de ellos de cerca por primera vez. Era el cartero, o lo que quedaba de él. Todavía llevaba los restos de su uniforme azul. No caminaba, se arrastraba con un movimiento espasmódico, como una marioneta con las cuerdas enredadas. Se detuvo frente a un coche aparcado y empezó a golpearse la cabeza contra la ventanilla. Una y otra vez, sin ritmo, sin razón. Solo un impulso ciego y repetitivo. El sonido del cráneo golpeando el cristal era sordo y nauseabundo. Lo observé con una fascinación clínica. No sentía dolor, no sentía cansancio, no sentía nada. Era una máquina de carne rota, impulsada por un motor que yo no podía comprender. Su persistencia era su única fortaleza. No se rendiría hasta que el cristal se rompiera o su cuerpo se deshiciera. Comprendí que no se podía razonar con ellos. No se podía asustarlos, solo se los podía evitar o destruirlos. Y yo no estaba en condiciones de destruir nada. Me aparté de la ventana. Saber es importante, pero ver demasiado te pudre el alma. Me concentré en las tareas prácticas. Hervir agua. El viaje desde la bañera hasta la cocina con una olla pesada se convirtió en una expedición peligrosa. Cada paso era un riesgo. Si me tropezaba, si mis manos fallaban, perdería un recurso precioso y podría herirme. El agua chapoteaba amenazando con desbordarse. Llegué a la cocina con los brazos temblando y el corazón en la boca. Encender el fuego de gas fue otro pequeño milagro. Comí de nuevo, otra lata fría de legumbres. El sabor metálico era siempre el mismo. La comida ya no era placer. Era combustible. Comí despacio, masticando cada bocado hasta hacerle una pasta. Racionaba. Corté una rebanada de pan tan fina que casi se transparentaba. Era un instinto profundamente arraigado. En el frente, un trozo de pan guardado podía marcar la diferencia entre vivir un día más o rendirse al frío. Mi mente racional sabía que tenía comida, pero mis instintos de guerra eran más fuertes. El edificio estaba inquietantemente silencioso. El apartamento de Marcos y Laura, justo encima del mío, era una tumba. No oía pasos, ni voces, ni llantos. Nada. ¿Se habían ido? ¿Habían encontrado otro objetivo más fácil? ¿O les había pasado algo? El silencio de su piso era una pregunta sin respuesta que me carcomía los nervios. A veces, el silencio es el peor de los ruidos, porque te obliga a imaginar lo que lo ha causado. Y mi imaginación, alimentada por 80 años de recuerdos terribles, era un lugar muy oscuro. La noche del segundo día fue peor que la primera. La ignorancia había sido una especie de bendición. Ahora sabía que mi fortaleza había sido marcada. Sabía que los vivos eran tan peligrosos como los infectados. Sabía que el silencio de mis vecinos podía significar cualquier cosa. No intenté dormir. Me senté en mi sillón en la oscuridad total con la bayoneta en el regazo. Cada sonido, por nimio que fuera, era amplificado por la noche. El goteo de un grifo, el crujido de la madera, el viento silbando en las rendijas. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. En las sombras creía ver movimiento. El abrigo colgado en el perchero parecía una figura acechando. El reflejo en el cristal oscuro de un cuadro parecía una cara observándome. Eran los fantasmas de la fatiga y el miedo. Tuve que cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración, en el peso de la bayoneta en mis manos. Anclarme a la realidad. Soy Julián Álvarez. Estoy en mi casa. Estoy vivo. Tenía que repetírmelo como una letanía. A mitad de la noche escuché un ruido nuevo. Venía de la calle. Era un sonido rítmico, un arrastrar de pies colectivo. Me arrastré hasta la ventana y miré por la rendija. La calle ya no estaba vacía. Una pequeña procesión de ellos se movía lentamente por el asfalto. Quizás 10, quizás 15. Se movían como un solo organismo, una marea lenta de carne podrida. No iban a ninguna parte en particular. Simplemente se movían, siguiendo algún instinto invisible. Eran una horda, una pequeña horda.
La visión me hipnotizó. No había nada humano en su movimiento coordinado. Eran como insectos siguiendo un rastro químico. Uno de ellos tropezó y cayó, y los demás pasaron por encima sin detenerse, sin notarlo. El caído intentó levantarse con las piernas rotas en ángulos imposibles y continuó arrastrándose detrás del grupo. La implacabilidad de la plaga era lo más aterrador. No se detenía. Nunca. Era una fuerza de la naturaleza, como una inundación o un incendio. De repente, uno de ellos se detuvo, justo debajo de mi ventana. Levantó la cabeza como si hubiera olido algo en el aire. No podía verme. La oscuridad y la altura me protegían, pero su cabeza se giró lentamente, escaneando la fachada de mi edificio. Sus ojos, que supuse vacíos, parecieron fijarse directamente en mi ventana. Contuve el aliento. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Podían sentir la presencia de los vivos? ¿Tenían algún tipo de sentido que no podíamos comprender? El resto de la horda continuó su lento avance, pero ese se quedó allí, inmóvil, con la cabeza levantada hacia mí. Era una estatua grotesca en la noche de Madrid. Me quedé petrificado sin atreverme a mover un músculo. Era un duelo de voluntades entre un viejo escondido y una abominación sin mente. Pasaron minutos que parecieron siglos. El único sonido era el latido de mi propio corazón en mis oídos. Sentí que si parpadeaba se abalanzaría contra el edificio de alguna manera. Entonces, tan inexplicablemente como se detuvo, reanudó su marcha. Se dio la vuelta y se unió al final de la procesión, arrastrando los pies para alcanzar a sus compañeros. Me quedé mirando hasta que desaparecieron al final de la calle. Me derrumbé en el suelo, temblando. No había sido nada, probablemente una coincidencia, un movimiento aleatorio. Pero en mi mente fue un aviso. Me habían visto. La manada sabía que había presas en este edificio. O quizás solo era mi mente, desgastada por la vigilia, creando patrones donde no los había. Volví a mi sillón, pero la sensación de seguridad, por frágil que fuera, se había hecho añicos. Mi trinchera ya no se sentía impenetrable, se sentía como una jaula en la que yo era el único animal vivo en un zoológico de muertos. El resto de la noche lo pasé escuchando, no solo los ruidos del edificio, sino los de mi propia mente, que se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso. Los fantasmas de la guerra en Rusia parecían casi reconfortantes en comparación con esta nueva realidad. El tercer día amaneció gris y lluvioso. El cielo lloraba sobre Madrid. La lluvia limpiaba las calles, pero no podía limpiar el horror. El sonido de las gotas contra el cristal era un murmullo constante que aislaba aún más mi apartamento del mundo. Era un sonido melancólico, el requiem por una ciudad muerta. La lluvia también significaba que los infectados quizás buscarían cobijo, lo que podría hacerlos más impredecibles, o quizás no les importaba. Eran un misterio que no tenía ganas de resolver. El hambre volvió, pero esta vez al abrir la despensa me di cuenta de algo: el racionamiento, el control. Era lo único que me mantenía cuerdo. Decidí crear un sistema, dividir mis provisiones por semanas, anotar cada lata que consumía en un pequeño cuaderno. Era un intento de imponer orden en medio del caos absoluto. Era la disciplina del soldado. Mientras tuvieras un plan, mientras tuvieras una rutina, podías mantener a raya a la locura, al menos por un tiempo. Mientras catalogaba mis latas de garbanzos y mejillones, pensé de nuevo en el silencio del piso de arriba. La curiosidad era un picor en mi cerebro. ¿Qué les había pasado a Marcos y Laura? ¿Se habían rendido y habían abandonado el edificio? ¿O estaban allí, en silencio, esperando su oportunidad? Quizás lo peor ya había sucedido. Quizás la desesperación los había llevado a hacer algo estúpido. Quizás uno de ellos se había infectado. El silencio de su apartamento era como un libro cerrado que no me atrevía a abrir. A media mañana, mientras bebía un sorbo de agua hervida y ya fría, oí un ruido que me puso los pelos de punta. No venía de la calle, no venía del pasillo, venía de dentro de mis propias paredes. Era un arañazo, un sonido débil pero inconfundible, un rasguño lento y metódico. Parecía venir de los conductos de ventilación del baño. Me quedé helado, con el vaso de agua a medio camino de mis labios. Me acerqué al baño con la bayoneta por delante, como si fuera una extensión de mi brazo. El sonido era más claro allí, un ras, 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 rítmico y persistente. Provenía de la pequeña rejilla metálica de la ventilación, cerca del techo. Apoyé la oreja en la pared fría de azulejos, y el sonido vibró directamente en mi cráneo. No era una rata. Era demasiado deliberado, demasiado grande. Era el sonido de uñas rascando metal. Mi mente se disparó. Los conductos de ventilación,
Conectaban todos los apartamentos. Eran las arterias ocultas del edificio. Si algo había entrado allí, si una de esas cosas había encontrado la manera de meterse en ese laberinto de metal, entonces mi fortaleza no tenía muros. Entonces el enemigo ya no estaba en la puerta, estaba dentro. Estaba respirando el mismo aire que yo, separado solo por una delgada capa de metal y yeso. Retrocedí lentamente del baño sin apartar la vista de la rejilla de ventilación, como si esperara que algo saliera de ella en cualquier momento. El sonido continuó, impasible. Ras, ras, ras. Era el sonido de una paciencia infinita. La misma paciencia que había visto en la criatura que se golpeaba contra el cristal del coche. La misma persistencia. Me di cuenta de que había estado concentrado en la amenaza horizontal, la de la puerta y las ventanas. Nunca se me ocurrió pensar en la amenaza vertical. Volví al salón y me senté, pero no podía relajarme. El sonido era apenas audible desde allí, pero yo sabía que estaba. Era un susurro de muerte dentro de mi propia casa. Cada pocos minutos me parecía que el sonido cambiaba de lugar, moviéndose por el techo. ¿Era mi imaginación o la criatura estaba explorando, buscando una salida, buscando una debilidad en la estructura? Mi hogar, mi santuario, se había convertido en un tambor, y algo estaba dentro, tocando un ritmo lento y terrorífico. Pasé horas así, en un estado de parálisis y alerta máxima. El arañazo se detenía a veces, durante largos periodos de silencio que eran casi peores, porque en el silencio me preguntaba si se había rendido o si simplemente estaba esperando. ¿Estaba escuchando igual que yo? Podía oír el latido de mi corazón a través de las paredes. La idea era absurda, pero el miedo no entiende de lógica. El miedo es una bestia que se alimenta de cualquier cosa. La lluvia arreció fuera, golpeando las ventanas con fuerza. El sonido de la tormenta casi ahogaba el arañazo, pero yo seguía oyéndolo en mi cabeza. Ras, ras, ras. Era el nuevo latido de mi existencia, el metrónomo de mi supervivencia. Ya no pensaba en Marcos y Laura, ya no pensaba en la horda de la calle. Toda mi atención, toda mi ansiedad estaba concentrada en esa pequeña rejilla metálica del baño, en la cosa que vivía dentro de mis paredes. Decidí que no podía quedarme sin hacer nada, tenía que bloquearlo. Fui a mi caja de herramientas, un viejo cofre de madera con herramientas que habían pertenecido a mi padre. Encontré un martillo y algunos clavos largos y gruesos. También cogí la tapa de una vieja caja de galletas de metal. No era mucho, pero era algo. Era una acción. Y la acción era el único antídoto contra el miedo paralizante que amenazaba con consumirme por completo. Volví al baño con el corazón en la garganta. El arañazo continuaba, ajeno a mis intenciones. Coloqué la tapa de metal sobre la rejilla. Encajaba casi perfectamente. Luego, con manos temblorosas, puse el primer clavo contra la pared y empecé a martillar. El sonido de los golpes resonó en el pequeño baño como disparos. Cada martillazo era un grito de desafío contra la cosa que se arrastraba en la oscuridad. Con cada clavo que entraba en el yeso sentía que recuperaba 1 milímetro de mi santuario. En el momento en que el primer clavo perforó el yeso, el rasguño se detuvo. No ha disminuido, no ha cambiado de ritmo, simplemente cesó. El súbito silencio fue más impactante que el sonido de mi propio martillo. Mi corazón latía salvajemente. La criatura, fuera lo que fuera, había reaccionado. No era un autómata sin cerebro. Había escuchado mis acciones y se había detenido. Le había llamado la atención. Arreglé la tapa metálica con 3 clavos más y cada golpe de martillo resonaba como un trueno en el silencio sepulcral del apartamento. El martillo cayó de mi mano temblorosa y aterrizó con un golpe sordo en la alfombra del baño. Me quedé allí, respirando con dificultad, con la oreja pegada a la fría pared. Nada. El silencio era absoluto. Un silencio que no era de paz, sino de expectación. ¿Habría resuelto el problema o simplemente lo habría enfurecido? ¿Le habría bloqueado el camino o simplemente le habría hecho buscar otro? La victoria momentánea se convirtió en cenizas en mi boca. Una criatura sin cerebro es predecible. Uno que escucha, que reacciona. Se trata de un adversario. Pasé la siguiente hora en una vigilia paranoica. Me moví por el apartamento como un ladrón, revisando las otras rejillas de ventilación. El de la cocina, manchado de grasa de décadas de cocción. El pequeño y redondo de mi habitación cerca del suelo. Pegué mi oreja a cada uno de ellos con la esperanza de escuchar el menor rasguño, la más leve bocanada de aire. Nada. Guardaron silencio, pero ahora ya no eran simples aperturas, eran bocas, posibles puntos de entrada para el horror que acechaba en las entrañas de mi edificio.
Mi fortaleza había sido violada, no por la fuerza, sino por infiltración. Me sentí expuesta, vulnerable de una manera nueva y terrible. La barricada de la puerta parecía ahora casi ornamental. ¿De qué servía una puerta fuerte si el enemigo podía deslizarse por las paredes como humo? Volvió a caer la noche, la tercera noche. La lluvia seguía cayendo, un tamborileo incesante que servía de banda sonora a mi creciente pavor. Volví a mi sillón, a mi puesto de vigilancia, pero mis ojos no estaban en la puerta. Mi atención estaba dividida, escuchando el aire a mi alrededor. Fue entonces cuando comenzó un nuevo sonido. No fue un rasguño, era más bajo, más profundo, un golpe sordo y húmedo. Auge, auge, auge. Vino de arriba, directamente desde el techo de mi salón, desde el apartamento de Marcos y Laura. Todo mi cuerpo se tensó. Era un sonido lento y metódico. Había una pausa de varios segundos entre cada golpe. No era el sonido de una pelea. No eran los golpes desesperados de alguien que intentaba derribar una puerta. Era un sonido de trabajo, un sonido de tarea. Me levanté del sillón y me quedé de pie en medio de la habitación con la cabeza inclinada hacia atrás, escuchando. Auge, auge, auge. ¿Qué podría ser? Mi mente buscó una explicación lógica. ¿Alguien moviendo muebles pesados? Improbable. ¿Alguien tratando de abrir el suelo? Parecía demasiado rítmico, demasiado persistente. El sonido tenía un peso, un propósito que me puso la piel de gallina. Era el tipo de sonido que se oye en la guerra por la noche, cuando los zapadores enemigos están cavando un túnel bajo la trinchera. El sonido de una destrucción lenta e inevitable. Pasé tal vez una hora escuchando ese terrible sonido. A veces se detenía, y el silencio que seguía era de alguna manera más pesado, más lleno de amenazas. Luego volvió a empezar, siempre con el mismo ritmo implacable. Auge, auge, auge. Empecé a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de mi salón. La ansiedad era un nudo apretado en mi pecho. Lo que fuera que estuviera sucediendo en el sexto piso estaba directamente relacionado con el silencio que había seguido a sus gritos en mi puerta. Mi negativa a abrir había desencadenado algo. Y entonces me di cuenta. Justo en el centro del techo, encima de donde solía estar mi sillón, apareció una mancha. Era pequeño, del tamaño de una moneda, y ligeramente más oscuro que el yeso que lo rodeaba. Una mancha de humedad. Mi primera reacción, vestigio del viejo mundo, fue de fastidio. Una fuga de agua. Qué momento para tener una ruptura. Pero mientras miraba, la mancha crecía, expandiéndose lentamente como una gota de tinta en papel secante. Y el color estaba mal. No era el color parduzco del agua sucia. Estaba más oscuro. Aparté el sillón arrastrándolo por el suelo con un ruido que me pareció ensordecedor. Me quedé mirando la mancha, hipnotizado. Lentamente, muy lentamente, comenzó a formarse una gota en el centro de la mancha. No era delgado ni acuoso, era espeso, viscoso. Brillaba en la penumbra de mi apartamento. La gota creció pesada hasta que su propia masa la obligó a soltarse, cortar. Casi no hacía ruido cuando golpeaba el suelo de madera, solo un pequeño y húmedo ploc. Me arrodillé, protestando con las articulaciones, y miré la gota. Era rojo, un rojo oscuro, casi negro. Y el olor me subió. Un olor metálico, cobrizo y dulce. El inconfundible olor a sangre, sangre vieja. Se me revolvió el estómago. Me puse en pie de un salto, tirando hacia atrás con la mano sobre la boca. Otra gota se formó en el techo. Y otro. El sonido sordo que venía de arriba continuó. Auge, auge, auge. Y el techo sangraba. El horror de la situación se apoderó de mí con una claridad nauseabunda. El sonido sordo, la sangre que gotea, el silencio de mis vecinos. No hizo falta ser un genio para juntar las piezas. Algo horrible había sucedido en el apartamento de arriba, y yo estaba atrapado debajo de él, presenciando las secuelas a través de un techo que goteaba. Mi casa, mi fortaleza, mi trinchera, se había convertido en una cripta, y el sarcófago estaba sobre mi cabeza. Me sentí más acorralado que nunca. El sonido sordo se detuvo. De repente, el silencio que siguió fue el más profundo y aterrador de todos. Pero el goteo no lo hace. Continuado, gota a gota, una tortura lenta y líquida. Cada gota era un recordatorio de lo que había en el piso de arriba. Cada gota era una acusación. Me quedé allí, en medio de mi habitación, mirando al suelo donde las gotas formaban un pequeño charco oscuro, y mi mente comenzó a trabajar, conectando los puntos, no con lógica, sino con una fría y terrible intuición. El rasguño,
Había empezado después de que Marcos y Laura llamaran a mi puerta. Procedía del conducto de ventilación del baño. Los conductos de ventilación conectan los baños, mi baño y su baño. El sonido era débil, desesperado, clavos raspando metal. Y yo, en mi sabiduría de viejo soldado, en mi paranoia de superviviente, había asumido lo peor. Había asumido que era una de las cosas, un monstruo tratando de entrar. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el monstruo ya estaba allí arriba con ella? Marcar, su voz en la puerta, primero suplicante, luego furiosa, su desesperada necesidad de alimento. ¿Y si no lo hubiera conseguido? ¿Y si la desesperación lo hubiera llevado a algún lugar oscuro? O peor, ¿y si de alguna manera se hubiera infectado? ¿Y si la hubiera arrinconado en el apartamento? Y ella, aterrorizada, se había encerrado en la única habitación que le quedaba, el cuarto de baño. La imagen se formó en mi mente con una claridad insoportable. Laura, encerrada en el baño del 6º piso, lo que una vez había sido su marido llamando a la puerta. Ella, retirándose, buscando una salida, cualquier salida, y ver la pequeña rejilla metálica de la ventilación, un túnel oscuro y estrecho, una esperanza imposible, y empezando a rascarse, no entrar en mi apartamento, pero para alejarse de la suya. El rasguño no era una amenaza, era un grito de auxilio, era la mano de un náufrago que se estrellaba contra el casco de un barco que pasaba. Y yo había oído el sonido, y en lugar de ofrecer una cuerda, había reforzado mi casco. Había cogido un martillo y clavos y sellado su última ruta de escape. El sonido de mi martillo, para ella, no debe haber sonado como una defensa. Debió sonar como el sonido de los clavos cerrando su ataúd. El silencio que siguió a mi martilleo no fue la criatura la que reaccionó. Era el silencio de la desesperación final, la esperanza moribunda. El goteo continuó. Soltar, soltar, soltar. Era su sangre, suyos, ambos, el sonido sordo que había escuchado. Tal vez era lo que quedaba de Marcos golpeándose la cabeza o el cuerpo contra la pared una y otra vez en su repetición sin sentido. O tal vez le estaba haciendo algo a su cuerpo. La idea era tan vil que tuve que sentarme jadeando. Había cometido un terrible error. Un error nacido del miedo, de la experiencia, de la lógica de la supervivencia. Pero un error que le había costado una vida. No le negué la entrada. Le sellé la salida. La condené. El viejo soldado que había en mí, el superviviente pragmático, había actuado para proteger su posición. Había identificado una amenaza potencial y la había neutralizado. Pero no era una amenaza, fue una víctima. Y al tratarla como una amenaza, me había convertido en el monstruo. Me convertí en el oficial que dejó a la familia morir en la nieve. Me convertí en parte del horror de este nuevo mundo. Ahora estoy sentado en mi sillón, que he arrastrado hasta el rincón más alejado de la habitación. Dejó de llover. La noche es silenciosa excepto por ese sonido, ese goteo lento y constante de mi techo. Ya no miro a la puerta, ya no escucho los conductos de ventilación. El enemigo ya no es mi principal preocupación. Lo que me aterra ahora no es lo que puede entrar, es el conocimiento de lo que he hecho, el conocimiento de lo que se ha convertido. Sobreviví a los primeros días, mi fortaleza resistió. Tengo agua, tengo comida, pero mi trinchera está manchada. Mi santuario ha sido profanado, y no por la sangre que gotea del techo, sino por la certeza silenciosa de mi corazón. Estoy vivo, sí, pero ¿a qué precio? El silencio del apartamento de arriba ya no es un misterio, es un monumento a mi fracaso, un monumento que gotea, gota a gota, en el suelo de mi salón.